¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos habitualmente todas las noches a esta hora sobre herramientas, sobre cuestiones técnicas. Así que nada, bueno. Les quería agradecer el apoyo, los comentarios, las críticas positivas, las críticas constructivas. Y bueno, acá estamos como siempre, ustedes, yo, intercambiando opiniones, fotos, experiencias. Le doy la bienvenida a los amigos que van llegando, que se van suscribiendo al canal. Y bueno, a los fieles amigos de la primera hora, el abrazo a la distancia. Como por ejemplo el amigo Miguel, que siempre me comenta tan acertadamente los videos. Por ejemplo, hoy estuvimos hablando sobre la línea Diamond Brand, que él tiene la misma versión que yo tenía o tengo de esa fábrica, que arrancó siendo una fábrica americana. Después, bueno, parece que mandó su producción a China y ya salía Diamond Brand China con un diamante. Yo las herramientas que compré de la Diamond Brand, entre ellas una francesa de 15 pulgadas que la mostré el otro día, ahí es donde nació el comentario, a mí me salieron espectaculares. Lo mismo que las pinzas, las tengo en el tablero, están más de recuerdo porque ya no trabajan, pero si me dan un minutito, las bajo. Bueno, esta por ejemplo era una pinza que acá atrás ya se borró, ¿no? Decía Diamond Brand y tenía el diamante entre comillas. Y a mí me dio un resultado muy bueno, es una muy buena herramienta. Hoy en día ya está jubilada, pero si la tengo que utilizar funciona perfectamente. No es que se dejó de utilizar por alguna falencia o algo, se dejó de utilizar por la evolución propia de uno, pero la herramienta muy buena. Lo mismo que la pinza de punta. La pinza de punta en algún momento fue la mejor que tuve en el taller, y también Diamond Brand con el diamante entre comillas, China. Pero bueno, hoy en día lo más yankee que tengo en mi taller es esta llave francesa de 10 pulgadas marca Diamaloy, traída exclusivamente de Estados Unidos. Se la pagué al cliente, porque tengo un cliente que viaja permanentemente y bueno, me la trajo y bueno, me salió unos dólares, unos pesos, pero llevados a, o sea, el valor en pesos acá, pero me dijo me salió 5 dólares, pongámosle, y yo le tuve que pagar el equivalente en pesos. Eso es lo que quise decir. Tan otra vez te estás enredando y te estás yendo por las ramas. Sí, porque a veces mi cabeza va más rápido que mi boca o viceversa. Bueno, esto es lo más yankee que tengo en mi taller. Créanme que si bien la llave es perfecta en cuanto a peso, anatomía, eh, equilibrio, no tiene juego absolutamente en ningún lado, yo me sigo quedando con Irega, Subiondo, y bueno, si tenemos que elegir, la Baco, pero porque todos saben, abro paréntesis, que entre Irega y Baco me quedo con Irega. Siempre fui de la clase B, que no jugó en primera por un poquito, ¿no? Pero nada, esto es lo más yankee que tengo, amigo Miguel, de la Diamaloy. O bueno, tenemos que hablar de la marca Plom, pero ya allá por los 40, los 50. Otro amigo, muy observador, vio que atrás mío tengo un blister pegado a modo de adorno, de la marca Total, o Total. Bueno, son herramientas que yo conozco hace bastante tiempo, se podría decir desde la primera hora. Bueno, dado que todos saben que a veces pasa un distribuidor y me dice esto es lo que está saliendo, esto es lo que tenés que probar, esto obviamente no me lo regala,
por ahí me hace un precio. Y bueno, comencé a comprar la línea Total. Los destornilladores que les voy a mostrar ahora son los que irían ahí. Son de la primera hora, como dije. Ven que en el mango todavía dice patented, como para advertir que ya están patentados. El mango bastante cómodo. Son destornilladores que están preparados para hacer fuerza, con un tratamiento en la punta. Estos, bueno, ya están gastados. O sea, tenemos que tener en cuenta que hoy en día las herramientas vienen con una obsolescencia programada. No nos van a durar toda la vida los destornilladores. Por eso es el surtido que manejo de herramientas, porque yo trabajo con las herramientas y ya no es como antes. No es como por ejemplo en la época de esto, Celestal, a ver si se logra ver el detalle. Porque para mí se ve perfecto, pero después ustedes me dicen, no, Tano, no se ve, comprate una cámara. Sí, tienen razón. Esto estaba pensado para que dure 30 años. Lo mismo que, a ver si lo traje, sí, lo traje. Lo mismo que esto. Yo ya perdí la cuenta del tiempo que hace que lo tengo este destornillador. Es una bestialidad, es un Celestal. Cuando se podía trabajar todavía con molibdeno. Y bueno, pero hoy en día las herramientas, como dije, tienen una obsolescencia programada y duran 2 o 3 obras. Y por ahí uno se encariña y vuelve a comprar. Yo la verdad que si lo tengo que recomendar, lo recomiendo. Lo mismo que las llaves francesas. Si me esperan les muestro alguna. Por ejemplo, la llave francesa, ¿qué detalle tenemos de lo que aprendimos hasta ahora en el canal de Siciliano? Que el nombre está incorporado a la anatomía de la llave. O sea, que no es una llave genérica, como podría ser el caso de Gardex, Hamilton, que no tiene, hasta el momento que yo la conocí, no la tenía incorporada, no tenía incorporado el nombre en la anatomía de la llave. Eso, vuelvo a repetir, nos indica que son llaves genéricas, son del que las compra. Pero bueno, Total ya viene con su nombre fundido en la llave. El juego es mínimo, o sea, es muy linda herramienta. Ha trabajado bastante en lo que es plomería, han trabajado en obra. Y bueno, viene con su escala en milímetros, que yo siempre aconsejo utilizarla un 10% menos de la capacidad total de la francesa. Pero bueno, es una linda llave. Lo que no recomiendo, verdaderamente, me es incómodo, es la Pico del Oro. Ya lo dije en alguno que otro video, pero lo dejé entrever. Hoy, bueno, estoy abordando el tema Total por el blister que tengo ahí, que me preguntaron, me dijeron qué onda con eso, Tano. Bueno, digo, esta noche les cuento un poquito. Pero como les estaba diciendo, los destornilladores vienen con una obsolescencia programada que tenemos que tratar que la marca que elijamos sea lo más duradera posible. No quiere decir que vaya a durar para toda la vida. Esto, miren, ya tiene desgaste y duró 2 obras o 3 obras trabajando el destornillador. Obviamente puede durar muchos más, pero ya no va a ser el mismo agarre, va a tener un envejecimiento predeterminado. O sea, no es Felo, por ejemplo. Felo era indestructible la varilla. La época que se podía utilizar molibdeno, como dije, venían estos. Pero bueno, nada, eso va en respuesta al amigo que me preguntó sobre el blistercito ese. Acá nadie regala nada, como digo siempre, las herramientas las compro, todo lo que vieron lo compré en su debido momento y bueno, las voy utilizando y las voy mostrando. Por ejemplo, lo que estoy utilizando hoy en día son los destornilladores Bremen, que créanme que
son muy cómodos, duraderos, vienen con tratamiento de dureza en la punta. Algunos creen que es imán, pero no es imán, viene con un endurecimiento. Este es nuevo. Para los que dicen, vos mostrás destornilladores nuevos y nunca los usaste porque te los regala la ferretería. No. Ahora les voy a mostrar uno que ya está usado, está probado, está pasado de torque y el tipo sigue manteniendo su anatomía intacta. Lo que nunca van a ver es que yo le pegué un golpe, aunque sea así, para clavar un tarugo. No. No. Para eso van los martillos. Tampoco me van a ver golpeando un motor o una parte de aluminio. Sí, por ahí con esto. Que esto es una masa de goma. O sea, los martillos, muchachos, son para los clavos. O para, bueno, cuando amerita usar un martillo. Pero no para andar agarrando martillazo todo. He visto cada uno, Dios mío. No. Otro amigo me consultó, porque bueno, lo tengo agregado en Facebook y yo cuando hago un trabajo suelo subir alguna foto en la publicación de la tarea que estoy realizando y la herramienta que utilizo. Bueno, mostré esta llave crique que está conmigo desde, creo que fue mi primera llave crique. Ustedes no tienen idea del peso de esto. Ustedes no tienen idea del peso de esto y miren, a ver si logro con una mano hacerla que haga. Bueno, si las llaves nuevas tienen ajuste cada 5 grados, esta imagínense que tiene cada 20. El engranaje debe ser un piñón de bicicleta lo que tiene acá adentro. Una vez, yo siempre cuento esta anécdota porque me pasó 2 o 3 veces. Es increíble cómo el ser humano es el único animal que tropieza 2 o 3 veces con la misma piedra. Estaba haciendo tareas de mecánica debajo de algún auto, no me acuerdo en este momento qué, pero solía ser Torino Fiat 600 de Carlos, bueno. Y quedaba agarrado porque siempre había tierra en los bulones y por ahí el tubo entraba medio apretadito, quedaba trabada sola la llave con el tubo. ¿Esto cansa la mano? Está uno acostado, yo era flaquito en aquel momento, no se empiecen a reír entre ustedes porque ya los conozco. Y más de una vez la dejaba puesta, descargaba los brazos y seguía trabajando. Y las 2 o 3 veces me ha pasado que me ha caído en la cara. ¡Ay, qué golpe! No saben lo que duele esto cuando cae en la cara. Por eso siempre descuelguen la herramienta, no hagan la gran siciliano. Por suerte en esa época no usaba anteojos. Debería haber usado anteojos. Pero también estaba uno trabajando en esa posición y cuando giraba algo, se movía algo, caía esa catarata de tierra que hacía que uno verdaderamente sufra la vista. Pero bueno, experiencias que todos los que estuvimos en los fierros la hemos vivido, la hemos pasado. Y bueno, nada, experiencias lindas. Pero la llave es esta, es bastante antigua, está entre la década del 50 y 60, más tirando al 60. Créanme que dura, o sea, el crique es perfecto para un lado, para el otro. Lo que no puede competir con las nuevas es en cuanto a que no tiene expulsión rápida. Más que nada la expulsión rápida es el seguro de que el tubo no se va a caer. En esta no se va a caer porque obviamente la bolita está bien, pero no trae el botón de expulsión rápida. El peso de la herramienta es mucho, pero mucho de verdad. De hecho, me está cansando el brazo. Ay, pobrecito, le está cansando el brazo. No, pesa el doble que una actual. Bueno, como les estaba diciendo. Y la otra contra es que el grado de ajuste no es cada 5 grados como las de ahora, que entra y tric, tric, tric. Para apretar con esta se necesita tener un buen recorrido. Pero bueno, claro, de la época de los Galvez.
pongámosle. Yo la conservo con mucho cariño y ya no la hago trabajar tanto, pero a veces cuando quiero que alguna foto llame la atención, este es otro secreto que yo, no secreto, una maña que tengo. Cuando alguna foto quiero que llame la atención, en el trabajo que estoy realizando utilizo alguna de estas y llama la atención la herramienta, claro que sí. Así que bueno, era básicamente mostrarles eso. Un amigo me preguntaba si había tenido alguna novedad sobre el presente de los destornilladores Robust. Bueno, el más nuevo que yo tengo es este, que es de la línea electricista. Este, bueno, es recto, plano recto de 8 milímetros, creo que es. Si no me equivoco, no quiero mentir porque después sale ahí y me dicen, no dice, pero es de la varilla de 8 milímetros. Y bueno, se trabaja cómodo para el ajuste de alguna térmica, de alguna cosa, o cualquier cosa que amerite que uno utilice una herramienta de electricista. Dado que bueno, como yo digo siempre, sabiéndolo utilizar, no es necesario que la herramienta sea de electricista, así que tengo una muy buena aislación, pero bueno, no es una condición sine qua non para un tipo que interpreta la electricidad. Ya lo dije en otro video, hago mucho hincapié en que las herramientas que utilicen estén muy bien aisladas, trabajen siempre aislados, siempre sobre madera, con buen calzado y no toquen otra cosa que no sea la pinza o el cable. Eso es indispensable. Si van a trabajar con escalera, procuren que sea una escalera de las que utilizan generalmente la gente que sube a los postes, en ese material que es dieléctrico, es generalmente naranja, no es color aluminio. No sé exactamente qué material es, pero es dieléctrico, no conduce electricidad. Cuídense porque hay dos riesgos, la electricidad y a veces la altura. Lo digo por los automáticos de tanque, lo digo por montones de situaciones que a veces nos vemos expuestos los técnicos. Y bueno, pasa que hay que trabajar con cuidado. Otro amigo me preguntó sobre que yo les tendría que decir que miren los videos. Cuando tengan alguna duda, busquen los videos, va a estar, pero no me gusta esa confrontación. Entonces, van a decir, ¿quién te crees que sos ahora? Chapone, Brian López, que decía andar a mirar los videos. Nada, te la muestro de nuevo. La Baco que yo digo, que algo raro está pasando con Baco, es esta. Son, creo, modelos nuevos de la línea Baco. Esta es una Baco en serio, Es una Baco en serio. Lo que pasa que me llama la atención que es doble cremallera de 7 posiciones. Todos saben mi preferencia con las Pico del Oro doble cremallera, 7 posiciones, que es Stanley, o sea, por lejos para mí es la mejor Pico del Oro. Esto sí lo repito seguido y soy reiterativo. Prefiero esa Stanley por sobre la 224 de Baco. Y por sobre la 224 cromada ni hablar, lejos. Prefiero cualquier cosa, hasta la Total. Hasta la Total, que no me gusta. Por eso está en este estado sucio e impresentable. Esta sí que no la recomiendo. Es una herramienta muy bruta. No tiene poder de mordida. No tiene poder de mordida. La fuerza que pueden ejercer acá la frena este tope. O sea, tuvieron algún error en el diseño. Acá el ingeniero se equivocó. No llegué a las pinzas Total, por una cuestión de que ya me defraudó la Pico del Oro. Veníamos bien con la francesa, veníamos bien con los destornilladores. La Pico del Oro me la tiró para atrás. La Pico del Oro Baco, que yo decía que está viniendo con códigos raros, es esta. Es esta. Ahí, a ver si les puedo leer el código. Es una 2971 G250. No sé,
Yo es la primera vez que la vi, la compré y la compré a un precio muy barato. No lo podrían creer. Casi tan barato que se podría asemejar a el precio de, a ver si la tengo a mano, se los muestro. Se podría asemejar, como les estaba diciendo, ustedes lo ven así, todo seguidito, pero yo di vuelta al taller para encontrarla. Sí, muchos dirán, pero un momento, esa no es igual a tu pico del oro genérica que te dio un montón de buen resultado. Sí, logré comprar otra. Sí, bueno, pero a lo que voy. El precio de esta, que no es un gran precio, o sea, sé que la plata cuesta ganarlo, todo, pero bueno, no es mucha plata. No vamos a hablar de precios en pesos, pero no es mucho, es accesible. Y los que fuman, en vez de fumar, pueden comprarse una pico del oro en 2 o 3 días de dejar de fumar, en serio se los digo. Por el mismo precio de esta y un poquito más, estarían comprando un abaco en serio. O sea que no sé qué está pasando. Estimo que están relanzando modelos, intentando meterlos en el mercado y bueno, salen a un precio accesible para lograr la promoción gratuita. Quiero creer yo, no sé. Bueno, repasando el videito de hoy, Tano, el presente de Robust, este, muy buena herramienta. Tano, ¿qué destornillador estás utilizando hoy en día? Estoy utilizando los destornilladores Bremen. Muy buenos, muy buenos. La verdad, abro paréntesis nuevamente. Tano reiterativo hincha pelota. Tienen una obsolescencia programada, no va a durar para toda la vida ningún destornillador de todos los que veamos en mi canal de la actualidad. No son estos. No son estos. No. Bueno, volviendo. ¿Qué estás utilizando? Bremen. Ah, pero vos mostrás el nuevo nada más. Nunca lo usaste. Sí, muchachos, los usé. Los usé, los recontra usé, los gasto. Le doy todo el día. Pero tenés una sola. No, no. No, yo los uso. Los uso, los gasto, los pruebo. Y después a la noche charlamos de herramientas. Bueno. Sobre Total, que tengo ahí atrás, ese amigo observador. Acá están los destornilladores. Muy buen resultado. Alcanzaron las expectativas. Cómodo para imprimir fuerza, los grandes, los chiquitos. ¿Qué no te gusta de estos? No me gusta que no vienen perilleros, por ejemplo. No vienen en 4 milímetros, vienen de 5 para arriba. Ah, pero capaz vos te compraste algún juego medio chiquito. No, me compré el que venía completo en ese momento y no venía. Ah, pero bueno, no sabemos si Bremen trae chiquito. Esperá. Bremen trae chiquito. Vamos. pH 0. Para menos que electricidad todavía. En electricidad generalmente se usa el 1 para los módulos, el 2 para las térmicas, pH 0. Así que bueno, de Total, ¿qué más tenías para decir? Que las francesas son muy buenas. Promedio entre calidad y precio. ¿Le respondiste a los amigos que te preguntaron sobre la llave crique vieja? Sí, acá está. Perfecto. Al amigo que habló sobre Diamond, sí. ¿Le mostraste tu francesa superamericana? A ver. Sí, Diamaloy. Miguel, para vos. Bueno, listo. Cumpliste. Hiciste tu videito. Muchachos, en serio, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia.
que tengan un excelente fin de semana. Seguramente algunos no me vean hasta el lunes, porque bueno, yo voy a seguir haciendo los videos. Tengo la particularidad que mañana vienen mis hijas, pero en algún momento hago una charlita. Ustedes véanla cuando quieran. Sé que es fin de semana, hay que estar con la familia, hay que estar en sus talleres, haciendo sus cosas, descansando. Así que bueno, más o menos respondí a todas las cosas que me comentaron en Instagram, en Facebook y algún comentario que me dejaron acá en YouTube, donde me siento que es mi casa. Después de haber estado en Facebook, he hecho algún intento en Instagram que no dio resultado porque no entendí nunca la mecánica. Acá me siento que puedo subir lo que quiero y ustedes lo miran. Si no les gusta, siguen de largo. No estoy haciendo más videos, alguno que otro para, ya no me interesa tampoco, para Cagua y esa onda. Era el mismo espíritu que el que tengo acá, nada más que por ahí puedo quedarme hablando con ustedes 26 minutos como voy por ahora, que según veo. Nada más que allá tenía que meter todo en 5 minutos, no lo miraba nadie y por ahí me insultaba una persona que no había utilizado ni un destornillador en su vida. Así que bueno, dicho todo esto, les mando un saludo, gracias por el apoyo, nos vemos.